Tardes, mi nombre es Tania y soy un avatar creado por inteligencia artificial generativa. Es un gusto darles la cordial y fraterna bienvenida a la apertura del año académico 2023. Vamos a compartir espacios de reflexión con una conferencia central y un conversatorio. Este evento está organizado por la Universidad Nacional de Itapúa para toda la comunidad educativa. El propósito general de este encuentro es el de reflexionar y aprender juntos sobre una disrupción tecnológica que permite que hoy pueda estar aquí con ustedes. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Y para ello contaremos con los valiosos aportes de referentes en educación y nuevas tecnologías, que en este último tiempo han tenido un destacado rol en la difusión, experimentación y motivación del uso de la inteligencia artificial en ámbitos educativos. Para dar inicio le cedemos la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de Itapúa, el doctor Hermenegildo Coene Velázquez. Adelante, señor rector. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Tania Anaí Uni, por esa calurosa bienvenida. Mi saludo, mis respetos a toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Itapúa, a los docentes, a los estudiantes, investigadores e invitados especiales de las otras universidades del país. Esta es una magnífica ocasión en que nos estamos encontrando para debatir sobre problemática de la educación superior, no solamente a nivel país, a nivel del Paraguay, sino en toda la región de Latinoamérica y, por qué no decirlo, del mundo entero. Hoy vamos a tener en esta apertura del año académico 2023 de la Universidad Nacional de Itapúa la disertación, la magnífica conferencia del doctor Francesco Pedro de la IESAL UNESCO, quien gentilmente ha accedido para compartir con nosotros cuáles son los aspectos más relevantes, cuáles son los grandes desafíos, cuáles son los paradigmas que hoy debemos de tener en cuenta dentro del contexto de la educación superior en toda la región y, por qué no, en nuestro país de una manera muy especial. También vamos a contar con expertos del área de la inteligencia artificial como el estimado profesor Pedro Figueroa, justamente su experiencia en lo que hace a inteligencia artificial, los grandes desafíos. Hoy en día podemos decir que es una realidad lo que son los aprendizajes automáticos de las máquinas, lo que es el uso de inteligencia artificial en la educación. Mientras en algunos lugares hay todavía temor, hay desconocimiento, en otras universidades ya lo están usando plenamente. Entonces, ¿qué mejor que escucharle a los expertos en el tema para que nosotros posteriormente podamos aplicar plenamente en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestra gestión y en todo lo que hace al quehacer educativo en la educación superior? Hay temores, hay todavía mucho por discutir. Hay una cuestión fundamental, cuál es la ética de cómo utilizar esta herramienta. Por lo tanto, de todo esto estaremos debatiendo. Agradezco sinceramente a todo el equipo que ha organizado este encuentro, de una manera muy especial al doctor Pedro, quien es prácticamente un amigo ya de la Universidad Nacional de Itapúa.
El desafío está hecho. Tenemos que hablar de las realidades que están asociadas a la educación superior. La inteligencia artificial es una herramienta. Depende de cómo lo apliquemos, para bien, para seguir creciendo y por sobre todo para que podamos cumplir con nuestra misión, cuál es el de buscar una educación de calidad que finalmente redunde en una mejora de calidad de vida también de nuestros conciudadanos. Lo mejor para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestros investigadores. La tecnología está para ser bien utilizada. No hay que temerle, pero hay que saber utilizarla. Repito, con ética y con una proyección buscando la construcción del bien. Muy buenas tardes para todos y ya sin mayores presentaciones o un preámbulo muy grande, quisiera ya dar paso al doctor Francesco Pedró de IESAL UNESCO, quien va a estar con una conferencia central y posteriormente estaremos con el conversatorio sobre lo que es inteligencia artificial y educación. ¿Es para temerle o es para que le quitemos el máximo provecho? Hoy lo discutiremos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta actividad que da inicio al año académico en el 2023 de la Universidad Nacional de Itapúa. Que sea una bendecida jornada. A lo largo de los próximos minutos voy a compartir con ustedes, con el objetivo de contribuir al debate, cuáles son, desde la perspectiva del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, las cuestiones más acuciantes en el panorama de la educación superior en nuestra región y globalmente. Y empezaré haciéndolo poniendo de manifiesto cuáles son los principios que la UNESCO y, por supuesto, nuestro instituto, como parte integrante de esta fantástica organización, sostiene en materia de concepto de educación superior y su contribución a la sociedad, así como del importante papel que el Estado debe jugar en su regulación y financiación. Nos parece apropiado empezar nuestro análisis poniendo de manifiesto cuáles son los principios básicos en los que nosotros en la UNESCO nos inspiramos y que en nuestro caso, en el caso de nuestro instituto, emanan directamente de las 3 conferencias regionales de educación y en particular de la última celebrada en el año 2018 en Córdoba, Argentina. Básicamente estos principios son fáciles de enumerar, puesto que consideran que la educación superior es un bien público y también social, y en esa medida debe garantizarse el reconocimiento del derecho universal de acceso para todas las personas. En definitiva, esto es tanto como decir una obviedad, que es que cuando un país reconoce el derecho a la educación, tiene que implícitamente reconocer también, lógicamente, que la educación superior, así como otros subsectores de la actividad educativa, desde una perspectiva de educación permanente a lo largo de la vida, también forman parte de ese derecho. Y por tanto, y ese es el tercer principio, los Estados están obligados a hacer tanto como está en sus manos para garantizar el pleno ejercicio de ese derecho a la educación, en nuestro caso en particular, el derecho a la educación superior. Para empezar el análisis de los desafíos, a mí me gustaría destacar la enorme importancia que la cuestión de la equidad y de la inclusión, justamente en esta perspectiva de valorización del derecho a la educación, tiene en el caso particular de la educación superior. Y lo voy a hacer Quisiera, en primer lugar, destacar que algunas veces las apariencias engañan. Probablemente ustedes estarán de acuerdo conmigo en que en nuestra región existe un desarrollo enorme
de la educación superior, que se ha traducido en una explosión de la demanda, acompañada lógicamente por una respuesta institucional. Desde una perspectiva internacional, se acostumbra a decir que los sistemas educativos están masificados cuando aproximadamente algo más del 15% de la población que teóricamente podría beneficiarse de ellos está efectivamente participando de ese nivel. Este es el caso de la inmensa mayoría de los sistemas de educación superior en nuestra región, tan solo con dos excepciones. Por tanto, de acuerdo con la normativa internacional, con las convenciones internacionales, podríamos decir que la inmensa mayoría de nuestros sistemas de educación superior están masificados. Yo sé que en español esa expresión puede tener un sentido peyorativo, pero deben tomarlo en realidad como la expresión de que una masa de personas está de hecho ya en el seno de la educación superior. Pero más allá de este fenómeno de la masificación, se habla también, cuando las tasas son superiores al 50%, del fenómeno de la universalización, que en realidad sería verdaderamente acreditar la progresiva realización del derecho universal a la educación superior. Esta gráfica refleja las tasas netas de participación y está bien claro en este sentido que no hay ninguno de nuestros países todavía que haya alcanzado eso que podemos denominar el fenómeno de la universalización. Pero hay países como Chile, Perú, Argentina, Bolivia y más lejos México que en los últimos años han efectuado un enorme progreso en este sentido. Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que las medias de los países sigan creciendo no significa, desde el punto de vista de la equidad, que esas oportunidades estén igualmente repartidas. Y aquí me gustaría destacar que las probabilidades de un joven que procede de una extracción socioeconómica alta por comparación a un joven de su misma edad, pero de extracción socioeconómica baja, eso que normalmente comparamos como las diferencias entre el quintil 5 y el quintil 1, en términos de probabilidades de acceso, en el caso del joven más aventajado son 7 veces más que el joven que procede de las situaciones de mayor desventaja, ¿no? Es muy importante darse cuenta que en el caso de los países donde esta diferencia es la más baja, sigue siendo de 2 veces, es decir, la probabilidad es el doble en el caso de los jóvenes del quintil 5 que en el caso de los jóvenes del quintil 1. 2 frente a 7 puede parecer efectivamente que no es nada, pero insisto, es el doble de probabilidades. Y lo que es peor, en algunos países de nuestra región, en particular algunos países de América Central, la probabilidad asciende a 18 veces más, con lo cual queda claro que nosotros en la región seguimos teniendo todavía un grave déficit de equidad y de inclusión que la pandemia no habrá hecho más que acrecentar. En segundo lugar, debemos hablar de la otra cara de la moneda que siempre acompaña las discusiones acerca de la equidad, que es la calidad. ¿De qué serviría tener un servicio educativo equitativamente repartido si su calidad o su pertinencia fueran prácticamente nulas o irrelevantes? En este sentido, me gustaría destacar que todavía podemos decir que en la región existe un premio muy importante para los titulados, los graduados de educación superior. La gráfica a su izquierda muestra hasta qué punto en una selección de países de América Latina el diferencial de ingresos entre los titulados o graduados de educación superior y los de educación media sigue siendo muy superior, significativamente superior al que existe, por ejemplo, en los países más ricos del mundo, en los países de la OCDE. Por tanto, digamos, el premio está claro desde el punto de vista salarial, pero tal y como muestra la gráfica a su derecha, también lo es en términos de protección al desempleo. De nuevo pueden ver ahí las diferencias entre las tasas de ocupación de los jóvenes titulados de educación superior y aquellos que lo son
o exclusivamente de secundaria y prácticamente sin ninguna excepción, siempre las tasas de ocupación son muy superiores. Estos son, lógicamente, muy buenas noticias en términos de remuneración por parte del mercado laboral de las titulaciones universitarias. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un grave problema interno y es que solo conseguimos que apenas 1 de cada 2 estudiantes que ingresan en los sistemas de educación superior se termine efectivamente graduando. Esto significa una enorme pérdida de recursos para las familias, una enorme pérdida de ilusión para el propio individuo y, lógicamente, una pérdida también para el país en aquellos casos en los que buena parte de la provisión de la educación superior está financiada con fondos públicos. Nuestras tasas de graduación deberían incrementarse notablemente hasta conseguir que por lo menos la mayoría de los jóvenes, que no es el caso, estamos todavía en cifras por debajo del 50%, como decía, que la mayoría de los jóvenes consigan efectivamente graduarse en el número de años estimado o, como a lo sumo, en un año más. En tercer lugar, un tema al que la UNESCO dedica muchísimos esfuerzos es el tema de la movilidad, en particular de los estudiantes, pero también de los investigadores, y la internacionalización. Y en este sentido, me gustaría destacar que pese a que nuestros discursos están siempre plagados de referencias a la importancia que tiene la movilidad en nuestra región, lo cierto es que para nosotros sigue siendo todavía un reto que indudablemente la pandemia habrá convertido en aún más difícil de abordar. En realidad, los países realmente de nuestra región tienen un atractivo muy distinto. En realidad, el comportamiento de estos países es absolutamente diverso, con uno de ellos, que es Argentina, que capitaliza totalmente, de una manera abrumadora, el atractivo de los estudiantes extranjeros. Aún así, quiero recordarles que apenas algo menos de un 1,5% de los estudiantes de nuestra región se beneficia de alguna forma de movilidad. Por tanto, estamos hablando de algo tremendamente importante por el carácter transformacional que tiene sobre la vida de nuestros graduados, pero al mismo tiempo estamos hablando de algo que sigue estando en manos de una minoría y precisamente por eso debemos hacer esfuerzos enormes de democratización. Uno de los retos, de todas formas, más importantes que tiene nuestra región es conseguir incrementar, a pesar de que el volumen de estudiantes siga siendo reducido, conseguir incrementar el volumen de estudiantes de nuestra región que decide completar o finalizar sus estudios en otro país también de la región. Por desgracia, se podría decir que la mayoría de los estudiantes de nuestra región que deciden salir al extranjero, por desgracia, se van a otras regiones. Y esto es algo que dice muy poco acerca de la densidad de la cooperación no solo interinstitucional, sino entre países de nuestra región. La movilidad sería otra dentro de nuestra región si tuviéramos redes potentes de universidades que tuvieran asimismo canales de financiación para proyectos regionales de investigación. Solo en un contexto en el que la cooperación entre países y la cooperación entre instituciones es muy densa, cobra sentido la movilidad de estudiantes. Por consiguiente, ahí tenemos otro de los grandes retos pendientes en nuestra región. Otro elemento especialmente distintivo durante la época de la pandemia ha sido los esfuerzos para garantizar la transformación de la provisión de la educación superior. Y esto nos lleva a la importante consideración que debe tener la innovación en los procesos de mejora constante de la calidad. Desde este punto de vista, la pandemia ha supuesto un revulsivo enorme a un proceso que ya llevaba años desarrollándose, que es ni más ni menos que la utilización de la tecnología como una ventana de oportunidad para optimizar todos los procesos que tienen lugar dentro de
la institución de educación superior y en particular los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para bien o para mal, tal y como demuestra esta gráfica que compara la situación en nuestra región con la situación en Europa antes de la pandemia, es fácil ver que las instituciones de educación superior han sido rápidas en la adopción de aplicaciones, servicios y de equiparse adecuadamente para solventar problemas en el ámbito, por ejemplo, administrativo o financiero, pero desgraciadamente han sido mucho más lentas a la hora de promover el uso de la tecnología en lo que sería la mejora docente. Es muy posible que la educación remota de emergencia haya significado un espaldarazo definitivo a el uso de estas tecnologías y que tal vez abra la ventana a una mucha mayor flexibilización de las formas de enseñanza y aprendizaje y a una consideración de que no solo basta con tener el equipamiento y la conectividad, sino que también es preciso que tanto los docentes como los estudiantes cuenten con las competencias apropiadas para poder optimizar las oportunidades que brinda la tecnología. Y esas competencias tienen mucho que ver con los aspectos pedagógicos, tanto a la hora de impartir docencia como a la hora de aprender en el contexto de esa docencia. Piensen que el hecho de que nuestros estudiantes sean grandes gourmets de las redes sociales no les capacita necesariamente para poder regular mejor sus procesos de enseñanza y aprendizaje en un contexto trufado de tecnología. Es preciso desarrollar unas competencias específicas que no se aprenden sin más. Lo mismo llevamos años diciéndolo de los docentes igualmente, es decir, hay un piso básico de competencias digitales sin el cual es impensable conseguir las competencias pedagógicas que deben permitirnos evolucionar hacia una prestación de mayor calidad. En este sentido, sí que me gustaría decir que incluso antes de la pandemia ya empezábamos a tener evidencias de que nuestros propios docentes se daban cuenta de que tan solo en 5 años, aproximadamente algo más de una quinta parte de nuestros docentes acreditaban haber cambiado o mejorado sus estrategias pedagógicas, lo cual dice mucho efectivamente de la capacidad de nuestros docentes para adaptarse a las nuevas demandas y también a las nuevas expectativas de nuestros propios estudiantes. Por consiguiente, podríamos decir, es de esperar que en este desafío sepamos cómo aprovechar el ímpetu de este experimento universal pero mal diseñado que ha sido la pandemia en cuanto al uso de la tecnología en materia educativa y que gracias a ese ímpetu consigamos transformar la prestación yendo hacia horizontes marcados por una mayor hibridación y también por una mayor flexibilidad. Y en último lugar, me gustaría hablar de un quinto reto que es muy importante en el contexto de la Agenda 2030 y, por tanto, de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tan querida por el sistema de Naciones Unidas. Y aquí la verdad es que las noticias prácticamente se podrían decir que no son noticias. Así como hasta ahora en los restantes 4 retos he sido capaz de ofrecerles algunas cifras y algunos datos que nos muestran los progresos realizados o realmente enmarcar la dimensión de los retos a los que nos enfrentamos, en el caso de la sostenibilidad todavía estamos trabajando en levantar la evidencia acerca de hasta qué punto nuestras instituciones en la región no solo son ellas mismas un ejemplo de sostenibilidad, por ejemplo, en el uso que hacen de la energía, del agua, en la forma en que se distribuyen los recursos que necesariamente forman parte de la vida cotidiana de un campus, sino además hasta qué punto estas instituciones de educación superior ejercen un papel de liderazgo en la transformación hacia una mayor sostenibilidad de las comunidades y de los países a los que sirven. Lamento en este sentido no poderles ofrecer todavía alguna cifra, pero esperamos efectivamente que bien pronto podamos hacerlo. Que no podamos cuantificarlo
no significa que este no sea un reto igualmente importante. Y este recorrido, por lo que, a juicio de nuestro instituto, son los desafíos más acuciantes que tiene planteados la educación superior en América Latina y el Caribe. Y al mismo tiempo, también una recensión, aunque rápida, de lo que es el trabajo que la UNESCO ha iniciado en materia de la hoja de ruta para la transformación de la educación superior hacia el año 2050. Encontrarán mucha mayor información acerca del trabajo que nuestro instituto y en general la UNESCO desarrolla en materia de educación superior en nuestra web. Muchísimas gracias por su atención. Iniciamos con el conversatorio, inteligencia. A continuación, iniciamos con el conversatorio, inteligencia artificial y educación, aliados o enemigos. Anécdota o revolución, a cargo de Diego Craig, Pablo Bangiovanni y Pedro Figueroa. Nos parece importante presentar la trayectoria de cada uno, así que los presentamos. Diego Craig, de Corrientes, Argentina. Magíster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, licenciado en Tecnología Educativa, profesor de Educación Tecnológica, técnico en Telecomunicaciones. Referente de Tecnología Educativa de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Autor de los libros, Educación 4G y Computadoras que Aprenden. Conferencista, orador y ponente. Asesor educativo. Pablo Bangiovanni, de Santa Fe, Argentina. Doctor en Educación, profesor en Ciencias de la Educación, con un postítulo de especialización en Tecnologías de la Información y Comunicación. Es director de la Escuela Secundaria número 1806 Don Bosco de Santa Fe en la Argentina. Se desempeña como profesor en cátedras de Tecnología Educativa y talleres TIC, en Facultad de Filosofía y Humanidades, y Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe. Miembro del Comité Académico y profesor en la Maestría en Educación, Innovación y Tecnologías. Pedro Figueroa. De Córdoba, Argentina. Maestrando en Procesos Educativos Mediados por Tecnología. Profesor universitario. Especialista docente de nivel superior en Educación y TIC. Especialista en Mediaciones Tecnológicas. Licenciado en Comunicación Social. Directivo de nivel superior. Capacitador, facilitador, tutor y creador de contenido sobre aprendizaje y nuevas tecnologías. Director tecnopedagógico de Mowbite. Conferencista, orador y ponente. Asesor educativo. Creador de los docentes y las TIC. Galardonado como docente inspirador desde India con el Global Teacher Award 2021. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Tania por la presentación. Un verdadero placer compartir este espacio de apertura del año académico. Un agradecimiento muy grande a la Universidad de Itapúa por confiar en nosotros para este espacio. Agradecido también por compartir con colegas de Paraguay y seguramente de toda Latinoamérica. Y un gran gusto volver a compartir un espacio con grandes colegas y referentes como Diego y Pablo. Muchísimas gracias y espero que este conversatorio sea de utilidad para todos. Lo mismo de mi parte, un honor poder participar de este evento, aparte de algo tan importante como una apertura de un ciclo lectivo. Un gran agradecimiento para todas las autoridades. Un placer compartir con Francesc Pedró, con quien estuvo haciendo una excelente disertación recién, y con mis colegas Pedro y Pablo, que estamos haciendo este trabajo de difusión y de investigación en esta nueva tendencia, en este nuevo movimiento mundial de la inteligencia artificial y sobre todo dentro de nuestro contexto educativo. Así que muchísimas gracias a todo el equipo. Bueno, muchas gracias principalmente a la universidad, como dijeron mis colegas también, por confiar en nosotros para este momento de apertura tan importante, apertura del ciclo 2023. Así que bueno, es un honor desde ya ser parte, agradecerles a todos los que vemos que se están conectando y un saludo también para todos los que vayan a ver después la grabación, que seguramente quedará ahí disponible. Un honor estar acá y un placer, como siempre, compartir con Diego
y con Pedro este tema que nos apasiona y que principalmente nos moviliza como docentes y después, bueno, nos lleva a la acción, a intentar comunicarlo y compartirlo con otros. Muchas gracias. Diego, Pablo y Pedro por aceptar la invitación y nuevamente bienvenidos. Comenzamos con la primera pregunta. Y para empezar a conversar sobre el tema que nos convoca, la consulta para los tres es: ¿qué es lo más apasionante que han visto en la inteligencia artificial para investigar, leer y experimentar como lo han hecho en este tiempo? ¿Y qué riesgos encuentran? Bueno, comienzo. Lo más impresionante, quiero usar esa palabra, que me encontré al empezar a utilizar esto, es lo que se denomina las capacidades de procesamiento del lenguaje natural. O sea, la capacidad que tiene esta interfaz digital de dialogar conmigo en mi idioma y con mis palabras y entendiéndome perfectamente, aún sin darle cantidad de detalles. Y con mis palabras darle forma a una consigna, a la cual llamamos prompt y en la que vamos a profundizar después, que puede esta interfaz digital entender y otorgarme un resultado que realmente sorprende. Y eso es una de las cosas más fuertes que esta tecnología genera, que es esa sorpresa, ¿no? Esa novedad de ver algo como que puede resultar como increíble, de ver que una computadora nos está respondiendo como un humano. Y ante eso, la nueva concepción que tenemos que lograr nosotros de esa empatía digital, de empezar a escribirle o de dialogar con una computadora como si fuera una persona. Es algo que es totalmente inimaginado, porque hasta ahora hacíamos clic en enlaces o lo sumo hacíamos una búsqueda en Google para obtener determinados resultados, y ahora le escribimos lo que queremos y nos contesta como si fuera una persona hablando y con muchísimo conocimiento detrás. Eso es lo que más me asombró. Ante esta situación del poder que genera esta tecnología y por sobre el tema de los riesgos, lo que nos preguntabas, Tania, a eso es que le veo cierto riesgo en que nos pueda afectar en lo que es el pensamiento crítico, ¿no? En nuestras capacidades de pensamiento superior, en el pensamiento estratégico. También me preocupa que pueda generar adicción, porque como les contaba anecdóticamente a los colegas, lo estuve usando mucho tiempo para hacer investigación con distintos tipos de consultas y prácticas. En unos momentos se cortó y realmente sentís como que tu cerebro no está más. O sea, es algo a analizar, no solo a nivel pedagógico, sino a nivel psicológico, psiquiátrico, a nivel de muchas áreas de investigación, cosas que van a surgir con el tiempo. Y bueno, la idea es que puede haber riesgos y que puede haber muchos riesgos con respecto, como bien decía el rector al principio, con respecto al uso no ético de estas tecnologías y bueno, y miles más de beneficios y de riesgos. Me quiero enfocar en los beneficios y de eso es lo que les vamos a hablar después, pero bueno, le dejo la palabra a Pablo para continuar con su parte. Bueno, gracias Diego. Y bueno, respondiendo a esta primera pregunta que hacía Tania es lo más apasionante. Bueno, escuchaba atentamente lo de Diego y claramente compartimos, ¿no? Esto de dialogar, como que dialogamos con un ser humano, y lo casi imperceptible, ¿no? O indistinguible, que esa era una famosa prueba, ¿no? de Turing, decía, ¿no? Si vos podés en algún momento dialogar con un algoritmo o no podés distinguir, digamos, si el que está del otro lado es un ser humano o es un algoritmo, y ahí estamos en un punto de inflexión. Entonces, eso claramente. Pero a mí algo que quisiera destacar o que me llamó, que me pareció apasionante en este tema, es la velocidad.
la velocidad del cambio, la velocidad que uno puede imprimir, por ejemplo, en la escritura, la velocidad que uno puede imprimir en el razonamiento, la velocidad que puede tomar, por ejemplo, en las primeras pruebas que pudimos vivir, digamos, brevemente en este tiempo, desde finales del año pasado hasta ahora, la velocidad que puede tomar la producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente vemos profesores que están planificando con inteligencia artificial, alumnos que están haciendo trabajos con inteligencia artificial, y esa velocidad de adopción y esa velocidad de complejidad de la cosa hace que nosotros no podamos perder el paso, no podamos perder el tren, no podamos decir, bueno, listo, ya sé todo lo que es, de lo que se trata la inteligencia artificial, o me compré un libro, o me compré 3, o leí 20, o no sé, o todos los días estoy mirando noticias sobre inteligencia artificial. No, o sea, hay una velocidad de cambio que realmente es impresionante y que todos los especialistas alertan de que va a ser cada vez mayor. Y con respecto a los riesgos, también adhiero claramente a esto de la adicción o de la dependencia, como cualquier otra tecnología. Y un riesgo claro es, para mí, no darle una debida perspectiva ética o no profundizar en el aspecto ético, ¿no? O sea, eso es un riesgo. Tomarlo solamente como una herramienta, o como se hizo muchas veces en tecnología educativa, en innovación educativa, decir, bueno, es una herramienta más, ¿no? De hecho, digamos, hasta por ahí nosotros también lo podemos llegar a decir. Ahora tenemos una herramienta más que es la inteligencia artificial, pero claramente a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, no es una herramienta más, ¿no? O sea, todas las luces amarillas que aparecen con respecto a los riesgos de la inteligencia artificial no aparecieron históricamente con otras tecnologías. Así que me parece que eso es, en educación, un riesgo importante, ¿no? Una mirada que no sea ética sobre esta tecnología. Ahora le doy la palabra, Diego. Muchas gracias. Complementando lo que dicen y en la misma línea, una de las primeras cuestiones que me llamó la atención fue, y complementando con lo que decía Pablo recién, con la rapidez con la que el cambio se instaló. En diciembre del año pasado no estábamos hablando de esto, y en enero, principio de febrero, estaba instalado masiva y mundialmente en millones y en millones de usuarios. Esa cuestión es sumamente llamativa. Para mí es una tecnología y una dinámica totalmente disruptiva. Y hoy, conversando con algunos colegas, les decía, es como si estuviéramos en el momento de la revolución industrial, pero siendo conscientes de la revolución industrial, no estudiándola de acá a un siglo. Y eso es sumamente llamativo, porque somos protagonistas del cambio mientras lo vemos y mientras lo aplicamos. Eso, la verdad, que fue muy novedoso, y quizás lo que me motivó a empezar a indagar y a empezar a buscar sobre esta herramienta y sobre estas posibilidades, que, complementando con esto, otra cuestión que me llamó mucho la atención es que no es nueva, lo decían también mis colegas, y lo decían también en el chat algunos. Lleva más de 50 años pensándose esta tecnología, o desarrollándose, o buscando alternativas, y entonces allí lo novedoso es quizás que está al alcance masivo, con la posibilidad. Ahí lo diferencio, por ejemplo, del metaverso, que es otra disrupción reciente, pero no está tan al alcance de lo cotidiano, del día a día, ¿no? de lo más preciso. Y que es una dinámica nueva, coincido plenamente con Pablo, no es solo una herramienta, sino que cambia lógicas, modelos, tiempos, espacios, tareas, momentos de esas tareas, etc. Teniendo esto en cuenta, uno de los riesgos que sin duda está allí presente, complementando con lo que decían, es el sesgo tecnológico ideológico que tiene la inteligencia artificial. No nace de un repollo, decimos en Argentina, no nace de la nada, nace de justamente hombres y mujeres que desarrollan estas tecnologías. Entonces, detrás hay cuestiones o visiones del mundo que se expresan de más o en mayor o en menor medida en los resultados que se logran con la inteligencia artificial. Para poner un ejemplo,
las cuestiones sobre, o la visión sobre el género, sobre la diferencia de países, sobre países con más poder o menos poder, las cuestiones económicas. Bueno, eso, si uno empieza a indagar, está presente este sesgo tecnológico desde la ideología, que hay que tenerlo en cuenta justamente para valorar los resultados. Y otro riesgo que me parece fundamental es que pongamos el caballo delante del carro, es decir, que nos dejemos llevar por la tecnología solamente y que no involucremos otros aspectos, especialmente pensando en educación, como puede ser la pedagogía misma, la didáctica, las metodologías, las distintas dinámicas, lo que vayamos necesitando para nuestra tarea día a día. Y finalmente, no caer en la idealización, ni decir, esta es la solución a todos los grandes males de la educación y de la humanidad, y tampoco decir, esta es la perdición de la humanidad. Buscar puntos intermedios a partir de la experimentación y de la reflexión. Excelentes y precisos aportes que sin duda nos dejan pensando. También agradecemos la participación en el chat de la transmisión en vivo y los animamos a seguir intercambiando y consultando en ese espacio. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Y en este caso, orientada específicamente a educación. ¿Qué impacto consideran que tendrá la inteligencia artificial en la educación en general y en la tarea del docente en particular? ¿Será un aliado, una simple anécdota, algo para evitar y temerle, el inicio de una revolución educativa? Bueno, me toca comenzar en esta parte. La verdad que es una gran pregunta, o son una serie de grandes preguntas, ¿no? Por ahí un poco lo que motivó nuestras primeras charlas era eso, es decir, primero intentar echar un poco de luz o abrir un poco el camino, el árbol, y ver un poquito más allá del bosque, de si esto era realmente una revolución o será una revolución, como tantos autores durante tanto tiempo vinieron vaticinando sobre la revolución educativa, ¿no? Y tantos movimientos alrededor del mundo persiguen la revolución educativa, ¿no? Si uno se pone a mirar libros que se llamen La Revolución Educativa o que hablen de la revolución educativa, hay muchísimos, es decir, hay mucha gente que espera, que ansía, que propone, hay proyectos, hay miles de escuelas alrededor del mundo que hacen cosas distintas. Sin embargo, creo yo que ese impacto de la inteligencia artificial todavía muchos lo siguen viendo como esa gran revolución por venir. Yo creo que hay algo de revolucionario en lo tecnológico que todavía no lo alcanzamos a entender del todo, pero sí tenemos especialistas, sí tenemos institutos de investigación en inteligencia artificial que nos están advirtiendo, que nos están mostrando, que nos están diciendo desde lo técnico, desde lo más duro, de que estamos en un momento de inflexión. Creo que el impacto o la consideración sobre ese impacto viene de la mano de entender de qué se trata esta tecnología. Es decir, si yo comprendo de qué se trata esta tecnología, comprendo de qué se trata esto de poder dialogar con una computadora, si comprendo qué significa que las computadoras aprenden, ¿no? Si entiendo ese concepto, algo que solamente antes era o algo que solamente hacían los humanos, digamos, ¿no? El aprendizaje era algo humano, y en todo caso había un cierto aprendizaje por estímulo-respuesta o respuestas a estímulos, por ejemplo, en los animales, ¿no? En educación estamos plagados de todos esos experimentos de aprendizaje con humanos, la diferencia con los animales. Bueno, y ahí estaba bastante claro. Ahora, cuando yo no puedo distinguir si el que está aprendiendo, a quien le estoy enseñando, o quien me está hablando es una máquina o es un ser humano, entonces eso es lo que tenemos que comprender para decir si esto va realmente a ser una revolución o no. Sin dudas que nuestra postura, o la mía por lo menos, digamos, estoy hablando por Diego y por Pedro, pues ya los conozco, pero mi postura es que realmente ser un aliado, una tecnología que es un aliado en la enseñanza y en el aprendizaje, es algo que nosotros no podemos darnos el lujo de no entenderla, o de no usarla, o de no verla así. Es decir, negarla o decir no se puede usar es como
no sé, decir, bueno, hay muchos casos todavía, esto no se puede buscar en Internet, ¿no? O esto no se puede buscar en Wikipedia. Bueno, hay algo que para el que entiende un poco, digamos, cómo se socializa el conocimiento, cómo se construye, cómo se conecta, qué hay detrás de Wikipedia, qué es Wikipedia, ¿no? Como gran espacio de colaboración global en múltiples idiomas. Bueno, si vos entendés qué es lo que pasa ahí y te hace un poco de ruido, que no sea un aliado, ¿no? Es como una clase de geografía que niegue mapas digitales o que niegue Google Maps, ¿no? O Street View, no sé, una cosa así. O una clase de matemática que niegue la calculadora, ¿no? Por decir algo básico, ¿no? Así que bueno, me parece que un aliado sin dudas. Y desde mi perspectiva también no es una simple anécdota, porque realmente después de haber visto muchas tecnologías y estudiado muchas tecnologías y compartidos con muchos docentes, con muchos sobre distintas tecnologías, claramente con todos los que vamos compartiendo nos damos cuenta que esto es algo distinto, que esto es algo que no es un accesorio, ¿no? Sino que va bien a lo profundo y bien al hueso, como decimos acá, que es la cuestión del aprendizaje. Nada más. Complementando la idea, me parece que la buena noticia es que el impacto que tenga en la educación y en nuestra tarea docente en especial va a depender de nosotros, de cada uno, de lo que vayamos pensando, experimentando, haciendo, y también, por eso es muy valorable un encuentro como este, de las propuestas que institucionalmente se vayan realizando para reflexionar, para establecer un camino en común, para establecer reglas, lineamientos, experiencias. Desde ahí y desde la concepción que tengamos sobre educación y de nuestra propia tarea docente, es que se va a poder valorar el impacto. Claramente, también depende cómo lo veamos de acuerdo a nuestra propia experiencia. Si yo quiero seguir brindando mis clases o proponiendo una instancia educativa desde un esquema en el que yo soy el único orador, principal protagonista, poseedor del saber, ¿no? Todo entre comillas, seguramente esta tecnología no va a ingresar y seguramente la voy a ver como una amenaza. Sin embargo, si pensamos nuestra tarea educativa y nuestra tarea docente desde un par, alguien con quien puedo consultar, alguien a quien me puede proponer, alguien que puede darme algunas alternativas, alguien a quien le puedo preguntar ¿cómo puedo hacer una primera clase de mi materia considerando esto y estos puntos para que sea original y atractiva y me dé una idea y yo a partir de ahí construya mi propia propuesta? Si también pensando en los estudiantes, no se prohíbe, sino que lo tomamos como referencia, por ejemplo, para un debate filosófico o para alguna actividad que tenga que ver más con lo técnico o con lo instrumental. Bueno, de nuestra perspectiva, de nuestras motivaciones y de nuestra experimentación, es que vamos a estar construyendo en este tiempo, en el día a día, el impacto que va a tener en la educación. Y de nuevo, sin caer en posiciones extremas, ni en idealizaciones y en utilización 24 horas, y tampoco en la prohibición o en la negación de esta herramienta. Darle a esta inteligencia artificial su justa medida para que la inteligencia natural y la autoridad pedagógica de nosotros como docentes siga siendo el punto central en la educación. Bien, gracias Pedro. Avanzo entonces con esta misma, con una respuesta nueva a esta pregunta. Yo estuve en estos últimos días, todo lo que hablamos con respecto a esto es de días, semanas, porque es todo muy nuevo, intentando descubrir qué le viene a la mente cuando a las personas y sobre todo a los docentes con los que estoy interactuando, qué les viene a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial. En principio, ciencia ficción, ¿no? O sea, ciencia ficción, algo de las películas, o sea, el Jarvis de Iron Man o el Skynet de Terminator, ¿no? O sea, eso es lo que les llega
en principio en sus primeros pensamientos, digamos. Pero nosotros estamos hablando acá de pedagogía, no estamos hablando de tecnología. O sea, la tecnología la desarrollaron los ingenieros y se puso a disposición de las personas, que ese es el gran momento de disrupción en fines de noviembre del año 2022, y donde el mundo cambia y los paradigmas y los modelos educativos empiezan a tener ruidos y movimientos en sus cimientos, porque a medida que esto estuvo disponible, se empezó a ver, como bien explicaron mis colegas, nuevas formas de acceder al conocimiento, nuevas formas de dialogar y nuevas formas de, no solo de acceder, sino de recibir información. Entonces, esa parte es la que tenemos que tener en cuenta. Estamos ante una tecnología accesible, gratuita, en nuestro celular, del celular de nuestros alumnos. No es ciencia ficción en absoluto. Y eso es lo que motiva este tipo de charlas y todas las investigaciones y comentarios y eventos que se están haciendo sobre esto. Realmente viene para cambiar, no es, como dice ahí, algo que va a pasar en absoluto, de largo, no es una moda, es algo concretamente, algo que va a generar un impacto profundo, lo vamos a ver, y como docentes queramos o no, ¿no? O sea, porque ahí no hay una guerra entre seres humanos contra una inteligencia artificial, sino que va a haber un movimiento y unas discusiones fuertes entre seres humanos y docentes que usan la inteligencia artificial y los que no. Las personas que hacen uso de esta inteligencia artificial son las que claramente se van a ver beneficiadas en un principio. El alumno que la va a usar para hacer sus deberes y los docentes que se van a transformar en superdocentes. Porque eso lo vamos a ver dentro de poco. Yo digo, esa es una palabra, el superprofe se viene, porque va a tener secuencias didácticas súper creativas, o la posibilidad que en el mismo tiempo que hasta ahora desarrollaba un plan de clase, desarrolla 10 en el mismo tiempo, rápido, porque le dice a la inteligencia artificial, desarrollame 10 planes de clase sobre tal temática. Y lo hace todo rápido, como bien decía Pablo, haciendo referencia a los tiempos, ¿no? A lo rápido que esto genera respuestas. Entonces, todas estas redes neuronales informáticas que aparecen ahora, que vos decís, ¿cómo las redes neuronales son algo del cerebro humano? No, ahora tenemos redes neuronales que, como bien decía Pedro, aprenden. O sea, tenemos computadoras que no fueron programadas para decir lo que dijeron. Lo que se programó fue los algoritmos para que puedan aprender, y después se la cargó con datos y se le generó entrenamiento para que puedan aprender. Y sobre esos entrenamientos se hicieron correcciones para tratar de evitar o minimizar los sesgos a los que hacía referencia hoy Pedro. O sea, y ahora ¿qué viene? Ahora viene la parte nuestra de hacer un uso ético y tratar de que esto nos transforme en superprofes, que a los alumnos los ayude, que cuando un tema no lo comprendieron puedan recurrir a esta herramienta para profundizar en determinadas formas, o hasta para recurrir a otras formas de entender una determinada temática. Creo que viene algo muy fuerte con respecto a la pedagogía de la pregunta, o sea, darle más valor al prompt, ¿no? A este tema de escribir bien lo que queremos para obtener buenas respuestas. Como les decía al principio, en el diálogo esto entiende cualquier cosa y responde, pero cuando lo que nosotros preguntamos es muy específico, las respuestas son increíbles, realmente increíbles, y son las verdaderas respuestas que nos van a ayudar a hacer mejor educación. A partir de ahora están nosotros, no tenemos investigaciones, no tenemos conocimiento científico validado, porque esto, como bien decíamos, nació el año pasado en diciembre. O sea, el único conocimiento que tenemos nosotros en Latinoamérica
es los poquitos meses de diferencia entre el comienzo del ciclo lectivo del hemisferio norte y nosotros. O sea, ellos estaban en clase cuando esto apareció y empezaron a ver las repercusiones de esos millones de usuarios que se registraron enseguida. Acá en Argentina, por ejemplo, o ustedes en Paraguay, en este momento están comenzando los ciclos lectivos y se viene toda esta revolución, que todo lo que pasó en el hemisferio norte viene ahora y todavía despacito, pero ¿sabe cuándo va a ser la verdadera revolución? Ahora dentro de unos meses, uno o dos, cuando empiecen los primeros periodos de exámenes, primeros periodos de evaluaciones, porque ahí es donde más los alumnos van a recurrir a esta tecnología. Lo importante acá es que nosotros como docentes tengamos claro que esta tecnología está disponible, que nuestros alumnos la van a usar y que nosotros la podamos usar también para bien y para mejorar nuestra práctica. Así que bueno, creo que va a ser, voy por el lado del aliado, totalmente, y por minimizar las problemáticas que genere. Trabajar mucho en la ética, trabajar mucho en el tema de los sesgos, trabajar mucho para que eso se minimice y lo bueno supere por muchísimo a lo malo que trae cualquier tipo de tecnología. Así que esa sería más o menos la idea en este punto. Las motivadoras respuestas. Entramos en la parte final de este conversatorio, y la pregunta final tiene que ver con la experiencia y con lo que muchos docentes se pueden estar preguntando en este momento. ¿Cómo incluir de manera ética, significativa, pedagógica e innovadora la inteligencia artificial en las aulas? ¿Qué sugerencias dejarían a los docentes para empezar a usarla en sus prácticas cotidianas? Bueno, lo primero que pondría sobre la mesa es la necesidad de abrir la puerta, de experimentar, de conocer, de indagar, de trascender por ahí las explicaciones masivas o que tienen que ver con la novedad en realidad, y entrar a la experimentación concreta para tener una referencia propia, ¿no? Una referencia clara, precisa, significativa y contextualizada. Esto me serviría para, no me serviría para esto, me ayudaría, no me ayudaría. ¿Qué pasa si voy más allá y le pregunto algo que nunca se me ocurrió? Bueno, ¿cómo poder trascenderlo? Y en eso, si bien ChatGPT es la novedad y la herramienta como más significativa en este punto, en este tiempo también han salido cientos, hasta podemos decir miles de herramientas que utilizan la inteligencia artificial para generar videos, audio, transcripciones, diagnósticos, relevamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también indagar, en cierta manera, si existirá una herramienta basada en inteligencia artificial y ahí cada uno tiene su propia disciplina. Como segunda cuestión, y tomando este encuentro como referencia, a nivel institucional sería muy valioso, o a nivel de carreras o a nivel de disciplinas, si se pudieran armar marcos de referencia y de acción, incluyendo a los estudiantes futuros profesionales, como para establecer lineamientos de uso y también de investigación, de indagación, de reflexión. Y eso nos va a ayudar inevitablemente a nuestra tarea docente. Y también, por otro lado, y acá utilizo un ejemplo, tomarlo como aliado, que es, habrán notado que es la línea que tenemos los tres en definitiva. Pongo un caso particular, yo estoy en un instituto superior donde hay carreras técnicas y estamos comenzando el año, hicimos una encuesta a los más de 250 ingresantes a las distintas carreras. En esa encuesta hay muchas preguntas abiertas porque nos interesa saber cómo transcurrieron la pandemia, qué piensan de la modalidad híbrida para las clases, qué piensan, qué necesitan de los profesores y de la institución, etcétera, etcétera. Uno, utilizando, por ejemplo, el chat, carga la pregunta y las respuestas así, copiando y pegando, ¿sí? A lo bruto, podríamos decir, y le pide un análisis de las respuestas, y hay un análisis muy preciso de la realidad de los estudiantes que respondieron eso. Por ejemplo, de esa manera podemos tener un diagnóstico y una tabulación de unas encuestas de preguntas abiertas de manera muy rápida, sencilla y precisa. Así como esa cuestión,
también utilizarlo para nuestra tarea diaria, para las planificaciones, para las actividades, para elaborar una tabla en forma de rúbrica para valorar aprendizajes, para elaborar exámenes de múltiple opción o abiertos. Por ejemplo, ponerles una actividad nuestra de años anteriores y pedirle alternativas nuevas a esa actividad usando como marco de referencias en nuestro programa. Bueno, empezar a insistirle y aprovechar lo más posible esta inteligencia artificial en beneficio propio. Y por último, tomar como aliados también a nuestros estudiantes para que el uso de esta inteligencia artificial empiece a ser parte de nuestras propuestas educativas, porque seguramente va a ser parte de su ejercicio profesional una vez recibidos. Gracias, Pedro. Continúo entonces y les quiero contar algo que me pasó en estos días, como lo anterior, que es que empiezan las clases y algunos profesores en nuestras redes nos comentan, a mí específicamente, que le estuvieron consultando a los alumnos si conocían la inteligencia artificial y todos le dijeron que no, que todavía no, que no sabían nada del tema. Relacionado con esto, un profesor e investigador de Buenos Aires, con más recursos económicos y con algún soporte de alguna institución, viaja a Estados Unidos a ver en vivo y en directo qué es lo que está pasando con el tema este. Porque lo que les está pasando a ellos es lo mismo que va a pasar acá, no hay grandes cambios. Entonces entra a una clase y le dice estaba la profesora, estaban los alumnos, les pregunta, ¿se tocó el tema inteligencia artificial? ¿Está en alguna de las consideraciones de este año? La profesora le dice que sí, que fue algo de lo cual estuvo leyendo, que lo está teniendo en cuenta, pero que por ahora no lo está implementando. Le pregunta a los alumnos, todos le responden que no. O sea que no tienen idea de qué se trata esto. O sea, lo mismo en Estados Unidos que en una escuela acá en Argentina. Ahora llega el recreo, y cuando llega el recreo, separa a dos alumnos y en modo de más cercanía le dice, díganme la verdad, ¿ustedes están usando esto? Y dice, sí, profe, estamos usando para todo. Le estamos respondiendo todas las tareas que nos da la profesora y todos los profesores con esto. Todo lo que podemos lo estamos usando directamente con esta herramienta de inteligencia artificial. O sea que está, pero el problema es que esto está llegando a través de la viralización por TikTok principalmente, y esos videos de TikTok que explican de forma tal que te dice, esta inteligencia artificial te hace la tarea, así lo presentan, y de esos videos se les descargan y circulan por los grupos de WhatsApp. Y eso, como todas las cosas que representan algún tipo de trampa, ¿no?, se viraliza a una velocidad impresionante. Y eso es lo que hace que nosotros como docentes no podamos manejar los tiempos. A esa profesora en Estados Unidos, los alumnos le ganaron y ellos están haciendo trampa con esto. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Es el trabajo de Pedro, el trabajo de Pablo, el trabajo mío, de estar informando a los colegas que esto está. O sea, nosotros no tenemos la posibilidad de poner nuestras manos y pararlo, digamos. Es un tren que viene y tenemos que subirnos. Es simple. Ahora, el tema es generar consensos, declaraciones de trabajo y que en principio hablarlo con nuestros alumnos. Sabemos que esto existe, vamos a usarlo, porque sabemos que lo podemos usar para bien y nos puede traer muchísimos beneficios, pero trabajemos esta sinceridad de decir que estamos viviendo en un mundo que tiene inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial está interactuando con nosotros en el sistema educativo. En todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, hoy en día ya viene y no hay forma de cambiarlo. Así que para eso es que los tres hicimos documentos distintos, libros, guías, en los cuales, bajo distintos puntos de vista, fuimos diciendo
lo que teníamos lo que estábamos viendo y lo que veíamos por venir, y como sugerencias, en nuestro humilde entender, de cómo asumir este cambio. Y en base a eso, bueno, trabajarlo y avanzar. Paralelamente, hay documentos, como por ejemplo el Consenso de Beijing, de la UNESCO, que ya desde el año 2020 está elaborado. Una cantidad de referentes educativos del mundo se reunieron en China y salió este Consenso de Beijing, lo pueden buscar en internet, en el cual es un consenso específico de inteligencia artificial en educación. Previo a que esto salga, digamos, esa gente pensaba que podía aparecer algo, pero no lo llevaron, no estaba disponible en ese momento, está disponible ahora. Pero lo que dice el consenso es muy interesante, hay que trabajarlo, hay que leerlo, porque define pautas muy claras para el tema de la ética, el tema de los sesgos y todas las problemáticas de brechas que esto puede acrecentar si esto no se maneja bien, porque las brechas tecnológicas sabemos que existen, y brechas educativas de todo tipo, y si esto no se maneja, podemos tener otro problema por ese lado. Lo mismo que una declaración, que se llama Declaración de Montevideo, del 10 de marzo, ahora, hace 5 días, en la que representantes de distintas universidades latinoamericanas se juntaron para hacer una declaración sobre inteligencia artificial específica, o sea, inespecífica, digamos, inteligencia artificial, nada más, no habla solo de educación, pero ante los miedos que esta tecnología genera, hay un montón de gente que está trabajando para que en un futuro cercano esto se pueda regular. Y a diferencia de lo que muchos pueden pensar, los propios desarrolladores, las grandes empresas, corporaciones desarrolladoras de estas tecnologías, están pidiendo las regulaciones de los gobiernos, porque saben el poder que esto y las consecuencias que pueden traer un mal manejo de esto. O sea, vos decís, no quieren que los regulen, ellos quieren seguir ganando dinero y lucrando con esta tecnología. Ellos saben que van a seguir ganando dinero, pero a la vez están pidiendo que existan las regulaciones, porque si no se desarrollan rápido van a traer problemas. Y bueno, y sobre eso es que hay que trabajar mucho. Hay un problema. Quienes tienen que hacer las regulaciones, llamémosle UNESCO, llamémosle los gobiernos, tienen sus tiempos. Y esto corre a la velocidad de la luz. Entonces, ahí es donde hay un desfasaje en el cual toda esta tecnología van a estar totalmente disponibles, sin ningún tipo de restricción, y queda en nuestras manos lograr un uso ético, principalmente en nuestro caso en educación. Así que eso sería una opinión. Muy bien, gracias Diego, Pedro. Totalmente de acuerdo con lo que vienen planteando, muchos ejemplos. Pedro planteó muchas guías ahí, práctica también para los docentes como sugerencia, que estaba volviendo un poco, ¿no?, a la pregunta de Tania sobre cómo incluir de manera ética. Por ahí Diego hizo un poco más énfasis en eso, y qué sugerencias hacia los docentes fue un poco más lo que explicó Pedro. Desde mi experiencia, mi perspectiva, la cuestión de la inclusión de una manera ética, significativa, ¿no? O desde la perspectiva de la innovación, concretamente en las aulas, yo creo que tiene que ver con una conciencia de a quiénes estamos formando, ¿no? A mí me toca en este momento de mi vida ser director de una escuela secundaria, estoy en contacto con muchos jóvenes, adolescentes que están en su plena, digamos, formación, que todavía les quedan algunos años o están ahí por llegar a la universidad, pero también hace muchos años que trabajo en la universidad, y todos esos jóvenes que hoy ven aparecer esta tecnología están siendo invadidos de mensajes a través de las redes sobre los beneficios de su uso, sobre cómo ganar dinero con eso, cómo enriquecerte rápidamente, cómo podés hacer menos trabajo y tener, digamos, más tiempo para otra cosa. No solo hacer trampa en un examen, que es algo que es un planteo válido, ¿no? O sea, si yo voy a tomar un examen,
pretendo, digamos, que haya alguna forma de veracidad o de chequear. Ahora, esta tecnología es tan presente en todas las dimensiones de la vida que excede al aula. Es decir, nosotros, bueno, nos preocupan cuestiones como, vi algunas preguntas por ahí, cómo saber si se copiaron o no, cómo saber si no, dijo alguna colega por ahí, no parafrasearon a la respuesta de ChatGPT, lo cual, digamos, bueno, muchos hemos parafraseado a autores que estaban en libros. Entonces, el parafraseo es un giro válido, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo, digamos, ¿no? ¿Cuál es la postura ética por detrás? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Entonces, creo que, perdón, creo que lo que, perdón, lo que, Les propongo que esta última pregunta se la hagamos también a ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial más conocida hasta el momento. Veamos qué dice. Ahí, Pablo, si estás recuperado antes de Vale, poner vale. En acción la inteligencia artificial, Perdón. si no, avanzamos y después te dejamos la reflexión final como gustes. Dale. Es cosas que no le pasan a la inteligencia artificial, seguramente. No se puede ahogar con su propia saliva. Pero esto es lo que lo hace más humano, Pablo. Exactamente. Además, tener que tomar un poquito de agua, ¿no? Bueno, decía que, en definitiva, ser conscientes de preparar a nuestros alumnos para un mundo repleto de inteligencia artificial. Esa sería la cuestión, ¿no? En el aula, desde ya, que nos moviliza a pensar en lo más profundo que tiene que ver con el sentido de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que está pensando en cómo evaluar, cómo hacemos para utilizar estas herramientas en evaluación, la cuestión del plagio, la cuestión de este parafraseo que yo les decía, cómo se va a citar, quién es el autor, si hay algo, por ejemplo, que se produce más allá del texto, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser múltiples formatos, que se produce a partir de una inteligencia artificial, pero con una buena instrucción humana, lo que hoy Diego mencionó al pasar de los prompts, ¿no? Un prompt sería como una pequeña instrucción. Bueno, la instrucción, la pregunta que yo le hago a esa inteligencia artificial para que responda, si esa pregunta o ese prompt es bueno y hay una buena respuesta, entonces el producto o ese conocimiento nuevo que se genera, porque realmente es una construcción de conocimiento que nosotros la podemos resignificar o nosotros la podemos significar como nuevo conocimiento, y que la inteligencia artificial no. Es decir, la inteligencia artificial lo que hace en el caso del ChatGPT, por ejemplo, es realizar una construcción lógica que tiene coherencia y cohesión interna, o sea, es un texto que tiene coherencia y cohesión, que está bien redactado, pero que en todos los casos se construye por probabilidad. Es decir, lo que hace ChatGPT es poner la palabra que por probabilidad es correcta que vaya ahí, digamos, ¿no? Y construye las frases perfectas, construye los textos perfectos. Lo que nosotros, en el formato, lo que nosotros tenemos que ver es el contenido, es la veracidad de eso. Alguien también mencionó la cuestión de que, por ejemplo, el ChatGPT hasta ahora, en la versión libre, tiene cargado una base o está entrenado solo hasta 2021. Entonces, bueno, pero eso son todas cosas en las que vale la pregunta, vale comprender por qué, cuál es el sentido. Hay un sentido comercial también, obviamente, en eso. Si vos querés más actualidad o actualización de datos, vas a tener que pagar. Toda la industria de la inteligencia artificial es muy fuerte, muy agresiva en cuanto a la cuestión esto del servicio. O sea, es un servicio que cuesta, es un servicio muy valioso y es un servicio para el cual las empresas que producen y que están ofreciendo servicios ya saben que la gente lo va a pagar, digamos, es decir, como el servicio de Netflix o cualquier servicio de streaming, que uno reconoce que hay un buen servicio y lo paga, ¿no? Entonces, bueno, hay toda esa industria que no es nuestro tema,
es parte de ese mundo para el cual los tenemos que formar a nuestros alumnos. Así que incluir de manera ética es pensar eso, un mundo repleto de inteligencia artificial para el cual estamos formando alumnos. Y una sugerencia nomás, ya que me recuperé y que no me volví a ahogar, antes de darle el paso a Tania y a la pregunta en vivo, al chat, ¿qué sugerencias les daría? Yo iría o reforzaría la idea que dijo Pedro de probar, ¿no?, muchas herramientas. También lo que expresó Diego con respecto a trabajar juntos con nuestros alumnos, ver qué preguntas le hacemos juntos, no quedarme afuera o no pretender controlar de que no lo hagan con ChatGPT, sino hacer juntos las preguntas, las buenas preguntas, y ver qué hacemos con ese nuevo conocimiento, ver si es válido, ver si es bueno, si hay buenas conexiones, qué le podemos agregar, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, lo que hicimos con profes en la escuela, lo que hicimos con profes en la universidad fue probar sencillamente si nuestras consignas de trabajo poníamos puestas en ChatGPT tenían buenas respuestas. En algunos casos sí, cuando la pregunta era una pregunta sencilla, la respuesta es válida. Cuando la pregunta es más compleja, cuando implica algunos matices, ¿no?, propios o propio de la impronta de cada docente, entonces las respuestas no son tan buenas en contenido, o directamente son falsas o son erradas, ¿no? Como nos pasó también, no lo dijimos en este conversatorio, pero en otros nos explayamos un poquito más, de haberle hecho muchas preguntas a ChatGPT y haber tenido respuestas perfectamente construidas, pero absolutamente inválidas en cuanto a su contenido, es decir, citas de autores que no existen o que son imposibles de rastrear, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, la otra cuestión importante o como anécdota ahí para analizar, para usar en la práctica cotidiana, es que con el uso, es decir, o mi sugerencia sería no probar una sola vez, ¿no? Con el uso yo voy encontrando cuál es la lógica, porque de esa manera, digamos, aprendemos muchas herramientas. La otra es hacer un curso de ChatGPT, hacer un curso de cada herramienta, leerse todo el manual, cosa que nadie lo hace, ¿no? Con el uso, con la práctica, entender cómo funciona, cuál es la lógica, qué tipos de preguntas, aprender cuáles son los buenos prompts, cuáles son las buenas instrucciones que yo puedo hacer, aprender a preguntar también y qué hacer con la respuesta. Y también nos vamos a dar cuenta de lo valioso que decían autores como Batro y Denham en su momento, en un libro muy famoso que llamó La educación digital, de los 90, que decían, en todo proceso de apropiación de una tecnología, hay un primer momento que ellos lo demarcaron, según sus estudios, en 10 horas. Es decir, hay 10 horas iniciales donde vos te vas a hacer todas las preguntas, muchas de las que están apareciendo en el chat, todas esas van a aparecer en las primeras 10 horas, ¿no? Después de esas 10 horas que vos experimentaste, que sabés lo que es un prompt, que sabés preguntar, que sabés cómo hacer el parafraseo, que sabés cuándo te está, digamos, escribiendo cualquier cosa o no, viene un largo periodo que son unas 100 horas aproximadamente de aprendizaje. Entonces, y luego de eso, ¿no?, aproximadamente cerca de las 1000 horas de uso de una cierta tecnología, podemos decir que adquirimos un hábito, ¿no?, un hábito digital, decía Batro y Denham en su momento. Entonces, darnos tiempo, probar muchas herramientas, no quedarnos con la primera impresión y animarnos a hacer esas cosas que con otra tecnología no hacíamos, como por ejemplo poner a prueba nuestras propias evaluaciones. Pablo, cuando te ahogaste, en realidad estabas tomando carrera. Claro. Bien. Solo bien. Los seres humanos podemos hacer eso. Exacto, eso decía en el chat también. Bueno, yendo a la parte final y para respetar los tiempos establecidos, vamos a incluir, así como incluimos a Tania en la moderación, vamos a incluir al chat esta herramienta de la que estuvimos hablando y le vamos a hacer una consulta bien puntual. Tania nos hizo unas preguntas recién que estuvimos respondiendo y se la vamos a preguntar a ChatGPT esa misma pregunta, pero vamos a redoblar la apuesta o a triplicarla. Le vamos a pedir que haga un poema con la respuesta a las preguntas que acabamos de dar nosotros, ¿sí? Entonces, el prompt o la consulta es,
elaborar un poema respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo incluir de manera ética, significativa, pedagógica e innovadora la inteligencia artificial en las aulas? ¿Y qué sugerencia dejaría a los docentes para empezar a usarla en sus prácticas cotidianas? Esto para mostrar que la herramienta trasciende a un buscador. Esto no está en ningún lado. Si alguien encuentra un poema previamente hecho en algún libro que hable de cómo usar éticamente la inteligencia artificial, sería un hallazgo casi arqueológico. Bueno, le vamos a preguntar a ver qué genera, y como siempre en vivo tiene sus propios riesgos, ¿sí? Pero la cuestión es, acá empieza a construir. La tecnología avanza día a día, la IA no es la excepción, pero debemos usarla de forma ética para una educación con más precisión. Incorporarla de manera significativa es clave para el aprendizaje del alumno, una herramienta pedagógica que complemente al maestro en su función. La innovación es necesaria para adaptarnos al mundo digital, pero siempre con responsabilidad y asegurando un uso sin igual. Y así hasta el final acaba de armar un poema. Esto de la creatividad también es interesante, y de la producción original, tomando referencias claramente, pero esto no lo encontrábamos en ningún lado. Decía que iba a redoblar la apuesta porque, y tomo un desafío del chat, y acá ustedes serán los expertos, pero hacer un poema similar, esto no está conversado con los panelistas, así que me estoy mandando solo, hacer un poema similar en guaraní, haciendo honor a donde estamos, a ver qué hace. Y acá la valoración, el poema en guaraní, la hacen ustedes porque lamentablemente yo no manejo, ¿sí? Claro, pero eso tendríamos que ver a alguien que nos pueda claro, validar. Ahí está. O podemos usar un traductor igualmente, ¿sí? Pero lo que queremos mostrar es cómo lo original, lo inédito, lo que no está en otro lado, se va realizando. Y hasta inclusive también le podría preguntar 5 fuentes bibliográficas usadas en estos poemas. Que así puedo empezar a dialogar, y lo que estoy haciendo es dialogando, ¿sí? Acá me dice que no utiliza fuentes bibliográficas, proviene de la recopilación, sin embargo, puedo proporcionar bibliografía que haga referencia a la inteligencia artificial y me da fuente de ahí. Y yo le puedo repreguntar y volver a preguntar. Entonces, cerrando mi intervención desde esto y dejándole también unos minutos a Pablo y a Diego, es aprovechemos la potencia de poder innovar y de poder buscar nuestras propias experiencias con la inteligencia artificial, desafiándola y llevándola a los extremos para que nosotros mismos podamos construir nuestras propias propuestas. Desde ahí, el aprendizaje y la experiencia prácticamente no tiene límites. De mi parte, no sé cómo seguíamos, Pedro. Sí. Simplemente volver a recalcar, a poner en énfasis el hecho de la práctica, de que no se lo vea esto como una cosa de ciencia ficción, sino que recurrir a estos documentos que tenemos hechos, que están disponibles, algunos gratuitamente, y los tantos que hay en Internet, en YouTube, y ir ahora a su computadora y hacerlo, digamos. No es algo que requiera de algún equipamiento especial, alguna conectividad específica, nada de nada. Es llevarlo a la práctica para que como docentes estemos en conocimiento del mundo en el que estamos viviendo. Y yendo a esto, es claramente un mundo nuevo que le comentaba en una charla que dicté ayer. El 30 de noviembre del 2022, dentro de un par de años, es muy probable que se lo nombre feriado a nivel mundial, porque es el día que se presentó la inteligencia artificial pública y gratuita al mundo. Y no es poco, digamos, ¿no? Es algo que realmente va a ser, generó, todavía no lo estamos viendo, vamos a ver que va a ser un gran cambio, pero muchos paradigmas y muchos cambios en muchas profesiones, que es otro tema del que no se habló, y lo tenemos que tener muy presente, porque se habla de grandes cambios, ¿no? Que puede haber profesiones que se debiliten porque la inteligencia artificial lo hace mejor, o
otras y que cambien, digamos, ¿no? Que nos lleve a tener que cambiar en algunos aspectos. Así que muchísimas gracias y un honor, como les decía hoy, poder participar en este evento tan representativo, ¿no? Para una universidad como un acto de inicio y simplemente eso. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, también agradecer a la universidad, a los organizadores, a los colegas, y como mensaje final, por ahí, algo que también lo vi en el chat, que fue apareciendo de a poco ahí en los comentarios, pero algo que charlamos mucho con Pedro, con Diego, desde que nos pusimos un poco en plan de entender la tecnología para después ver cómo utilizarla en educación, y es que es una tecnología que nos desafía mucho más que otras a volver a lo propio del ser humano, ¿no? del ser humano, del aprendizaje humano, a los matices del aprendizaje humano, a lo importante de los vínculos humanos, a lo importante de entender que hay una persona del otro lado o un grupo de personas en un aula, ¿no? Sea un aula virtual o sea un aula real, pero nos desafía eso y nos pone mucho más fuerte o nos pone mucho, de una manera mucho más cruda ante esa dicotomía que existe hace muchos años en educación y que muchos lo dijeron de muchas formas, de que nos estábamos reuniendo o nos reunimos muchas veces a pasarnos información. Entonces, eso ya lo sabemos, ya lo estudiamos mucho, ya sabemos que no es la mejor forma de aprendernos, ya sabemos que no existe, digamos, ese delivery de conocimiento, no tiene sentido, el conocimiento está en red, se construye ahora con inteligencia artificial. Lo que necesitamos hacer es revalorizar el encuentro entre las personas, revalorizar cuál es el sentido de encontrarse con otros, delegar en la tecnología todo lo que hace bien la tecnología y hacer en el aula, hacer con los alumnos todo eso que no puede hacer la tecnología, ¿no? Y que es comprendernos, que es trabajar la mirada, trabajar el encuentro, entender las emociones, entender cómo aprende cada persona particular, ¿sí? Y diferenciarnos, hacer el esfuerzo de diferenciarnos de algo tan poderoso, tan rápido y tan impresionante, ¿no? Como es la inteligencia artificial que construye de repente, como nos mostró Pedro, un poema. Entonces, diferenciarnos desde lo específicamente humano y desde lo más propiamente humano, creo que es el gran desafío para los educadores, que paradójicamente, digamos, estudiamos para eso y en algún momento del camino nos desviamos y nos convertimos en informadores, ¿no? O personas que llevan información. Bueno, tenemos que lograr volver a las raíces, volver al diálogo, volver al encuentro y volver a hacer buenas preguntas, a enseñar a hacer buenas preguntas y de alguna manera celebrar el encuentro en el aula, sea virtual o sea real. Excelente, muchísimas gracias a cada uno de los expositores. Brillante el conversatorio. Seguidamente tenemos un espacio de consultas, como ya fueron respondiendo la mayoría de ellas a lo largo de la presentación. Hemos seleccionado algunas que aún no fueron respondidas. En primera instancia, la pregunta de Marlene Candia, que hace referencia a las primeras medidas que tiene que tomar la universidad para providenciar la implementación de los procesos de inteligencia artificial. Bueno, creo que me corresponde. Sí, de hecho, este conversatorio y la conferencia previa es un poco para empezar a instalar como una cultura ya dentro de la universidad, porque no podemos negarnos a una realidad que es un fenómeno mundial. Y yo lo expresaba mientras en algunas instituciones hay rechazo, en otras lo están aprovechando al máximo. Y lo que ahora en una próxima etapa vamos a empezar con las capacitaciones para los docentes, para el buen uso, porque es una herramienta más. Y un poco para utilizar una expresión que
en estos días, Ian Roberts es un lingüista estadounidense muy respetado, y quiero comentarles a los hermanos argentinos que ese poema en guaraní se ajusta exactamente a lo que dijo Roberts. Está todavía en un nivel prelingüístico, o sea, tiene una lógica, pero no tiene sentimiento. Es una forma de decir, ya que estamos en los umbrales en las universidades, acostumbrémonos a esto y quitémosle el mejor provecho. Lo primero que vamos a hacer son jornadas de capacitación para nuestros docentes, porque nuestros alumnos, yo les digo, ya lo están usando. Excelente, señor rector. Seguidamente, la siguiente consulta hace referencia a los futuros profesionales, contadores y administradores, preguntando cuáles serían las acciones que deberían tomar para adelantarse a estos cambios referente a la inteligencia artificial. La pregunta lo hace Joana Gavilán. No sé, ¿quieres que le conteste algo de lo que... yo creo que la primera acción que hay que tomar es esta que precisamente están haciendo, que es la de la información. O sea, en caso de la universidad o cualquier institución educativa, que todos los docentes estén informados de la existencia de esta tecnología, de la lejanía con respecto a lo complejo en cuanto a que fuera algo difícil de acceder, que requiere una app o alguna aplicación. Ahí me suelen preguntar de dónde la descargo. No, en ningún lado. Entra a ai.com en tu navegador, en tu teléfono, y ya está, digamos. O sea, el hecho de informar y de tenerlo en uso, en práctica, es lo primero, que es lo que preguntó tanto la pregunta inicial al rector como ahora, digamos, ¿no? De ahí empiezan los usos específicos, elaboración de mejores prompts, análisis de las respuestas, desafíos contra la inteligencia artificial, hacer que la inteligencia artificial tome una determinada postura y generar un diálogo. O sea, le podemos decir, a partir de este momento no vas a defender las energías renovables, ¿no? Y yo sí, ¿no? Y entonces empieza un diálogo y podemos sacar conclusiones. Entonces, ese tipo de evolución. Pero la primera etapa creo que es la información. O sea, hay algo, perdón, Diego, que te agrego a lo que vos estás diciendo, que en Argentina por lo menos los conocemos como un periodo de sensibilización. De hecho, hace poquito tuve una reunión con secretario de Ciencia y Técnica de la universidad en la que yo trabajo, y bueno, estaban todos, digamos, muy preocupados por ese tema. ¿Cómo hacemos? La sensibilización sería que todo el mundo entienda lo importante del tema. Es decir, ¿cómo hacemos para que todos estemos en esta sintonía, que nadie se quede afuera, que nadie llegue a julio y no sepa qué es la inteligencia artificial o todas las herramientas que existen, ¿no? Es como que la velocidad del cambio, la velocidad del surgimiento de herramientas hace que haya que hacerlo ahora. Es decir, si alguien está trabajando en el nivel superior hoy y no sabe qué es la inteligencia artificial o no leyó un paper o no sabe dónde buscarlos, digamos, está en un problema. Por lo que decía el rector recién, nuestros alumnos ya lo están usando, ¿no? Entonces, hay una obligación, ¿no? Ahí como docente. Y puesto en marcha ese periodo de sensibilización, cada disciplina, la universidad es eso, ¿no? Una multiplicidad de disciplinas, de ciencias, de especializaciones. Cada disciplina, cada ciencia, cada especialización va a ir buscando, va a ir deshojando un poco cuáles son las mejores herramientas de toda esta enorme cantidad de herramientas que hay. Nosotros hoy nos centramos mucho en el chat GPT, digamos, en esta tecnología de emulación del diálogo como si fuera un ser humano, pero hay una enorme cantidad de otros impactos en otras disciplinas y sobre todo en las ciencias duras que tiene mucho, digamos, todavía por explorar. Agrego algo último y algo muy cortito, disculpa, Pedro,
que estuve leyendo en el chat como que ChatGPT no funciona en Paraguay, varias personas estaban diciendo. Realmente no estaba al tanto de eso, ni sé si es real o algo que pasó en algún momento en particular. Y, no, vamos a chequear esa información, a ver. Sí, funciona. Envía. Listo. Funciona. El rector dice que funciona. No, listo. Entonces, hay una herramienta que se llama poe.com, que también se pueden registrar, poe.com, que es una versión rápida del ChatGPT y la pueden aprovechar para cuando quieren respuestas rápidas. El ChatGPT o no acceden o está medio lento. Simplemente eso. Disculpa, Pedro. No, por favor, simplemente agregar y complementando la respuesta a las dos preguntas, la sugerencia sería empezar por disciplina o por facultad o por unidad académica a hacer un doble proceso. Por un lado, una especie de repositorio propio de herramientas, de recursos, de estrategias, de posibilidades, de experiencias mismas para indagar. Y por otro lado, también, quizás a un más largo plazo, armar este marco de referencia o una especie de lineamientos institucionales para el uso de la inteligencia artificial en cada una de las unidades académicas y después, ¿por qué no?, en toda la universidad. Y por otro lado, una cuestión bien práctica para contadores y administradores que preguntaban recién, hay complementos del chat GPT o de inteligencia artificial, por ejemplo, para Excel, lo cual facilita muchísimo porque uno da la orden de lo que quiere, no construye la tabla o la fórmula, sino que da la orden y automáticamente genera todo el resultado de balances, de datos, de análisis, de lo que fuera, y después me permite también el análisis posterior de manera mucho más sencilla. Bueno, solo un ejemplo de por dónde empezar a indagar y así en cada una de las disciplinas. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta del profesor Aldo Ríos. Está claro que la inteligencia artificial dejará sin empleo a muchos que no puedan acompañar la tecnología. ¿Qué hacer con toda esa población? Porque será y está siendo sustituida por la inteligencia artificial, la robótica y la automatización. Es una gran preocupación real a nivel global. Y personas como Elon Musk, que también vi que lo nombraron, recién estuve mirando un poquito el chat, están muy preocupadas y están pidiendo regulación porque tengamos en cuenta, la revolución industrial nos reemplazó en lo mecánico, o sea, generaron máquinas que hacían mejor y sin cansarse muchas tareas manuales que hacían los humanos. En este momento estamos ante una tecnología que reemplaza muchas actividades intelectuales. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? O sea, como para desarrollarnos como persona. Entonces, se está hablando de un montón de cosas dentro de esta... Es una novedad y no sabemos hacia dónde va, pero dentro de esas regulaciones se habla también de la creación del ingreso básico universal, porque esto no lo va a parar nadie. Entonces, cuando determinada cantidad de gente queda sin trabajo, ¿a dónde va? Bueno, esto en teoría crearía mucha más riqueza, pero a la vez cómo se distribuye. Hay muchas cuestiones que escapan a nuestro, por lo menos en mi caso, escapan a mi conocimiento y lo mío apunto a las bondades de esta tecnología dentro de la educación. Después hay como esta gente que hizo el consenso de Montevideo ahora, donde ellos están preocupados y están pidiendo definiciones con respecto a la llegada de la inteligencia artificial en general, ¿no? A cualquier actividad. Y está bueno que haya gente que se dedique a eso. Lo necesitamos mucho. Correcto, muchísimas gracias por las respuestas. También tiene una... No, discúlpame, Perla. Sí. Que la doctora Nelly está en un grupo de trabajo a nivel internacional que se preocupa mucho por esa pregunta. No sé si podés ampliar, doctora Nelly. Sí, básicamente, muchas gracias, señor rector, y realmente un espacio para la reflexión y para ir de alguna manera desarrollando algunas alternativas para aquellas personas que hablábamos en algún tiempo de un tema de alfabetización, hablábamos ya de un tiempo de analfabetos digitales y hoy estamos ante un nuevo
elemento en el cual de vuelta vamos a ir teniendo la posibilidad de buscar el desarrollo de capacidades en los jóvenes, en los adultos, que obviamente también eso impacta al nivel docente, ¿verdad? También tenemos docentes jóvenes, docentes ya con cierta experiencia, que volver a adquirir capacidades es un poco complejo. Y en este momento es cómo hacemos ese nexo, o cómo fue la experiencia de ustedes de ese trabajo de nexo entre aquellos que tienen esta experiencia, este trabajo, y con aquellos que no, porque cualquier cambio genera resistencia. Entonces, la experiencia de ustedes para poder un poco apuntalar ese proceso, en principio académico, como estamos enfocando la parte de educación, pero lo mismo que se refleja en un ambiente académico, que también tiene un ambiente laboral, se va en este proceso a poder acompañar justamente esta adquisición de nuevos conocimientos. Sí, Perla, ¿otra pregunta? Sí, en este momento entonces hacemos el cierre correspondiente a las consultas, teniendo en cuenta el factor tiempo, y justamente damos el uso de la palabra al señor rector como para que pueda finalizar el conversatorio, de modo que podamos luego responder las preguntas. En el privado le vamos a estar pasando a cada uno de los docentes que han consultado las preguntas que nos fueron respondidas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Perla, y a Diego, a Pablo, a Pedro. Estamos en verdad muy agradecidos por una parte, pero está bien dejar así con esta expectativa también, porque son cientos las preguntas, difícilmente que en un solo espacio lo podamos responder a todas las cuestiones, pero ir instalando esto es urgente. Llamémosle sensibilización, llamémosle acostumbramiento, o busquemos el término adecuado, pero hay una realidad que nos interpela y que no podemos hacer como el avestruz, esconder la cabeza. Debemos de enfrentar y quitar, insisto un poco en esto, el mayor provecho. Necesitamos, insisto mucho en la capacitación, y es un gran compromiso para todos nosotros, directivos, docentes, estar dentro de la temática. Y simplemente para finalizar de mi parte, agradecer la buena predisposición de los expertos, que esto continúe y que podamos tener constantemente espacios para intercambiar experiencias y aprender todos juntos. Me gusta mucho este tema en especial. Leo mucho a nuestros investigadores a nivel mundial inclusive, y veo que hay mucha preocupación. Hoy en día hasta diagnósticos médicos ya se están usando directamente con inteligencia artificial, y ¿dónde está el límite? Es la pregunta. Un poco mi reflexión final. Muchas gracias, y a las órdenes también desde la Universidad Nacional de Itapúa para seguir trabajando en cooperación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros excelentes disertantes, al profesor Diego, a Pablo, a Pedro, y decirles que desde la universidad también nos sentimos muy agradecidos y reconocemos este momento, este tiempo que nos han brindado, y les estaremos haciendo llegar, obviamente, en formato digital a cada uno de ustedes este reconocimiento para que pueda también obrar dentro de sus carpetas. Así que muchísimas gracias, y lo estarán haciendo llegar a través de Secretaría. Muchas gracias. Gracias. Sí, los docentes hacen llegar sus saludos y agradecimientos a cada uno de ustedes. En el chat ya habrán visto, y bueno, están muy felices con la propuesta también del señor rector, que va a propiciar
y va a brindarnos este espacio de capacitación para que podamos seguir con esta línea de trabajo. Así que agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos.